Buenos días a todos. Ya estamos todos los inscritos en el webinar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Eh, Primero presentarme. Mi nombre es Luis Temes. Soy el responsable de Customer Service de Cosmoconsul LATAM, de España y Latinoamérica. Y bueno, el webinar de hoy va a basarse en poder compartir con vosotros todas las qué es esto de la nube, ¿no? Todas las ventajas que tiene el pasar nuestro NAV o nuestro Business Central hacia la nube, ¿no? Es un poco para ello la agenda que vamos a tratar. Es un poco la que vemos aquí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paseo por por los puntos más importantes, ¿no? En primer lugar, vamos a analizar los desafíos de la implantación on-premises, la implantación que la gran mayoría de vosotros tenéis en este momento, las ventajas que tiene el ERP en la nube, entender un poco también qué nos ofrece Microsoft como fabricante para poder enfrentar este reto y sacar todo el partido que podemos sacar con este nuevo ecosistema, qué implica y cómo hacerlo desde mi punto de situación actual, desde mi NAV o desde mi Business Central on-premises, a pasarlo a la nube, cuáles son las implicaciones, cuáles son los costes, etcétera, ¿no? Y dentro de ese mismo ámbito, un poco más en la parte de licenciamiento. Muy bien. Con nosotros también decir que nos acompaña Miguel Altuna, a quien varios de vosotros conocéis, y que al final pues estaremos encantados de responder a todas las preguntas que nos vayáis haciendo en el panel de preguntas que encontraréis en la barra de herramientas de GoToWebinar. Bien, lo primero que nos planteamos cuando hablamos de un RP en la nube es por qué lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Si estamos también en nuestra instalación on-premises, ¿para qué tengo que complicarme o qué ventajas me da esto de la nube? Entonces, al responder esta pregunta, hay una cantidad de consultoras que hacen encuestas, etcétera, y llegan a estas conclusiones que os estoy compartiendo. Lo primero es, no por orden de importancia, sino por como lo tenemos aquí en la slide, que lo representa, es el cumplimiento de las leyes, ¿no? En primer momento nos enfrentamos a la ley de protección de datos, en la cual pues, hay unos parámetros que hay que cumplir para garantizar la accesibilidad a los datos de nuestros clientes y proveedores de forma autorizada y segura, por supuesto. Esto es algo que on-premises, todos estos retos que vamos a ver que on-premises también se pueden hacer, muchos de ellos, no todos. Sin embargo, suele ser caro, suele ser bastante costoso, suele ser complejo, suele llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos migrar o por qué debemos pensar en la nube? Debemos migrar porque se nos facilita mucho a nivel de toda la parte legislativa. Se nos facilita también porque ahora los fabricantes de software, si os habéis visto, hay una tendencia donde ya dejan de vender productos que podemos tener en nuestra casa y que sean fácilmente eh, mantenibles, ¿no? Es caro tener ese mantenimiento, sobre todo con todo el ecosistema que tenemos todas las empresas a día de hoy. Hace años, con tener un poco actualizado en los sistemas operativos y tener un poco actualizado en los software principales que teníamos, pues teníamos resuelto gran parte de nuestro problema de infraestructura, ¿no? Las personas del departamento informático tenían que garantizar que cuando hubiese alguna actualización de uno de los elementos que conforman ese ecosistema, llamemos un sistema operativo, los antivirus, una base de datos, lo que fuese, no fuese a chocar, digamos, con toda la parte que teníamos implementada de nuestro software principal. ¿Qué ocurre? Ahora cada vez se hace más complejo y más costoso garantizar ese equilibrio, ¿no? Esa compatibilidad, ese no fallo de todo el ecosistema de software. Entonces, ahora mismo, el tenerlo en la nube es una de las grandes ventajas que nos da, como veremos más adelante. Por otro lado, también tenemos elementos de mercado. Por ejemplo, vamos a ver que muchas empresas nos estamos reinventando, y cuando digo nos, es porque aunque estemos nosotros como Consulta en la parte tecnológica, también el servicio que nos demandáis los clientes son cambiantes. Lo que nos obliga a estar totalmente atentos a vuestras necesidades para crear productos, crear servicios, mejorar la experiencia. Estamos hablando de temas complejos en general, cuando hablamos de la nube, del cloud, que muchos de nosotros las mencionamos y una parte de nosotros no tiene claro exactamente lo que significa, ¿no? Entonces son temas complejos que tenemos que ir simplificando. Entonces esos retos no solo los tenemos nosotros, las empresas tecnológicas, sino lo tenéis vosotros con vuestros clientes. Cada vez los usuarios tienen más conocimiento, es una tendencia que viene desde hace años,
y quieren más simplicidad y más rapidez en los procesos de compra o en la elección de productos o servicios, ¿no? Entonces, en ese gran reto estamos todos. Y el tener estar en la nube, como veremos más adelante, lo que nos da es la posibilidad de dar respuesta a este gran reto de forma ágil y con y dentro de un equilibrio económico que nos permite irlo realizando y seguir teniendo empresas rentables. En esta misma línea vemos el siguiente punto, que es que las organizaciones con su ERP actualizado vieron un 13% de mejora en la rentabilidad. No voy a entrar ahora mucho en este punto porque más adelante lo veremos, pero tiene mucha relación, por un lado, en el ahorro de costes, porque lo que permite es tener toda una infraestructura sin paradas y sin errores, o sin grandes errores realmente, y por otro lado, la facilidad de tener todos esos datos y explotar todo el conocimiento que hay debajo de los datos. Esto lo que nos va a dar es muchísima visibilidad acerca de lo que está ocurriendo en nuestro negocio y muchísima rapidez, por tanto, para reaccionar y ajustar en caso necesario. Y por supuesto, cada vez más nos damos cuenta que no, aunque aquí en la slide comparto con vosotros que es una opción, realmente más que una opción termina siendo una necesidad. O sea, si empezamos de cero, pues podemos evaluarlo eh, y sin embargo veremos que ni siquiera hay demasiada oferta para seguir haciéndolo on-premises, pero ya estando con un negocio en marcha, estando funcionando, nos damos cuenta que nos estamos perdiendo muchísimas cosas si no vamos directamente a un RP en la nube, ¿no? Bien, un poco en esta, no me voy a detener, pero en estas mismas preguntas, los retos que nos enfrentamos no solo son, digamos, de tipo empresarial puro, como los que vimos anteriormente, ¿no? Sino que también la gente va cambiando, la sociedad en los núcleos urbanos van cambiando, cada vez faltan recursos, o antes nuestros modelos de negocio estaban basados en los recursos donde los teníamos que tener cadenas de distribución y optimizar esos procesos, pero era lo que había, no había mucha más posibilidad de interactuar sobre ese elemento de nuestro modelo de negocio. En cambio, a día de hoy, cada vez más la movilidad, tanto de las empresas como de las personas, pues se ha ido demostrando con el tiempo, y más en estos últimos tiempos, con todo lo que hemos ido viviendo en los últimos pocos meses, que el teletrabajo es una opción. Y no solo el teletrabajo, sino incluso podríamos llamarlas teleempresas, ¿no? No solo es el personal disperso funcionando de manera eficiente, ¿no? Y esto nos lleva a que el modelo de negocio cambia. De repente, en muchas de las empresas, depende del sector, pues ya tengo la posibilidad de acercar ciertas partes, ciertos puntos de trabajo, más cerca a los recursos que realmente me hacen falta, ¿no? De controlar algunas variables y de aquí ir cambiando los modelos de negocio. Tomar en cuenta que todo esto lo que nos hace es pensar, y no estamos hablando de tecnología pura, acerca de, antes tenía una ecuación en mi modelo de negocio que hacía que mi negocio fuese rentable y me daba una rentabilidad X, y ahora lo que tenemos es una plasticidad, una flexibilidad tan grande que podemos repensar cómo organizamos nuestro negocio, cómo reorganizamos esas variables me refiero a la estructura de costes, las personas, la logística, la materia prima, los tiempos de compra, etcétera, y mis mercados, cómo lo reorganizamos para sacarle bastante más provecho y más rendimiento. De esto se trata. Bien, ¿en qué punto estamos muchos de nosotros? Estamos en una situación on-premises totalmente, de la que venimos con servidores en nuestros espacios locales. Algunos de vosotros tenéis infraestructura híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que parte de la infraestructura de hardware, de servidores, de bases de datos, etcétera, la tenéis en vuestras instalaciones y otra parte la tenéis subcontratada, por ejemplo, en un outsourcing de un tercero o gestionado por tercero aunque esté en vuestras instalaciones, ¿no? Esto, ¿qué sucede con esta situación? Que el coste de mantenimiento está allí. Es uno de esos elementos que, como siempre cuando hacíamos seminarios en empresas, hablando de procesos de negocio, siempre, sobre todo en los niveles directivos, comentábamos como los departamentos de marketing y de informática tradicionalmente nos veían como un coste. Todo el mundo entendía que era indispensable, pero dentro de cuando uno se bajaba al balance, pues lo evaluaba más como un coste que como una inversión, ¿no? Entonces, ahora en estos tiempos de digitalización, lo que tenemos es la oportunidad de ver
el rendimiento económico que nos generan directamente departamentos como marketing o informática, ¿no? Y en este caso específico que estamos hablando de informática, es la oportunidad que nos da la nube y nos da precisamente toda la parte de subirnos a ella. De esto no me voy a extender mucho más porque seguro muchos de vosotros esta información muy genérica la manejáis, ¿no? Claro, el estar en este entorno nos encorseta, nos deja en un momento bastante más limitado, sobre todo con nuestros competidores. Antes, cuando hablamos de empresas grandísimas, del Forbes y las empresas líderes que todos conocemos, eh, pues sabíamos que invertían una millonada impagable para el resto de las empresas, llamemos normales, ¿no? Ahora lo que ha pasado es que con todo este tema de la nube, de Azure en específico, que estamos hablando de tecnología de Microsoft, se ha democratizado y se ha sido posible el bajar todos esos costes a otras capas, ¿no? A nuestras empresas, a nuestro tejido empresarial real, ¿no? Y además aquí se suma un reto al que quiero destacar con especial importancia porque nos enfrentamos todos los días con ello, que son los nuevos riesgos de seguridad. Entonces, cuando hablo de los riesgos de seguridad, no estoy pensando solo en la ley de protección de datos y en este tipo de cosas que a todos nos preocupan por cumplir la legalidad. Hablo de ciberataques, hablo de caídas de sistema por robo de información, hablo de virus que se meten en nuestras organizaciones. Por desgracia, cada vez más, y es frecuente, ya antes era anecdótico, salía en las noticias, antes era algo que llamaba la atención, ¿no? Ahora, por desgracia, es un problema más al que nos enfrentamos las consultoras tecnológicas, es el riesgo de la ciberseguridad y los ataques. ¿Qué nos da eh, tenerlo en la nube? Nos da también bastantes ventajas a nivel de estar protegidos. ¿Cuál es la dificultad de tenerlo protegido? Yo muchas veces hablo con directores de informática de diferentes empresas, de diferentes sectores, y me muestran orgullosos que tienen unos firewall fantásticos, han gastado un dineral en seguridad perimetral, tienen unos protocolos de actuación muy definidos, pero la realidad es que como cada vez más estamos más conectados, de repente nos encontramos con situaciones donde no somos la mayoría expertos en ciberseguridad, nos encontramos con situaciones de riesgo que no somos capaces de prever o no somos capaces de hacer entender dentro de nuestra organización porque, por qué esas grandes inversiones son necesarias, ¿no? Ahora me recuerdo en casos específicos donde había alguna empresa, además bastante reconocida e importante, con planes muy robustos y resulta que tenía en toda la parte de movilidad toda una parte vulnerable. O quizás tenía sus RPs muy protegidos, etcétera, y su red muy securizada, y en toda la parte de interacción web o en toda la parte incluso de recogida de datos de industria, esto es una empresa, un fabricante de productos físicos, digamos, tenían toda esa parte de comunicación, varias brechas de seguridad que no eran conscientes de ella, ¿no? ¿Qué ocurre? Al estar en local tenemos que hacer inversiones y poder enfrentarlo. Al estar en la nube se nos abre todo un abanico de problemas con su solución adjunta, en la cual no tenemos que preocuparnos. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el tema de los costes, ¿no? En el tema de los costes, cuando nos estamos planteando en subir nuestros ERP a la nube, siempre comparamos licencias contra licencias, ¿no? Digamos, es la tendencia más rápida. Y la realidad es que hay bastante más costes implícitos, ¿no? El famoso TCO, el Total Costed Ownership. Entonces, claro, cuando comparamos, un poco la gráfica lo que trata es de reflejar todos los costes que nos estamos ahorrando. Y sobre todo son costes que no es solo el coste per se, sino como ponía en el ejemplo de la seguridad, eh, como en realidad el concepto de Azure es comprar un trocito de funcionalidad, puedo comprar un trozo de una seguridad de muy alta calidad. Incluso los fabricantes, cuando te dan la oportunidad de estar en hosting o de tener las business applications, las aplicaciones de negocio en nube, lo que hacen es que ya por defecto te crean paquetes con todo lo que saben que es vulnerable. Con lo cual ya ni siquiera tenemos que pensar mucho más allá en si debemos contratar o no ciertos elementos, a menos de que tengamos necesidades específicas, evidentemente, por nuestro sector o por nuestra condición. Pero en general, nada más con la compra de esas suscripciones, ya viene implícito una cantidad de cosas, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, y por supuesto ni hablar de mantenimientos, personas, training, etcétera, que van incluidos en esa licencia. Por esto, un poco la reflexión es
cuando hagamos las comparativas y veamos un poco los costes de licencias, comparemos también esos otros elementos que pesan en nuestra estructura y no son tan evidentes de observar. Bien, entrando en las ventajas, como venimos hablando, lo que permite, en primer lugar, es una flexibilidad y escalabilidad. El concepto de nube está asociado a pago por lo que uso, realmente. Es como la luz, ¿no? Si enciendo mi switch, pues estará funcionando y entonces tendré que pagarlo. Y si quiero ahorrar, pues con apagar lo tengo. O si me voy de vacaciones, con apagar, no sé, el gas y la luz no encenderla, pues ya hay un ahorro significativo. Pues exactamente ocurre lo mismo aquí. Si tengo periodos estacionales en mi negocio, pues tendré que invertir más para producir ese dinero. Si tengo periodos donde tengo mucha menos actividad, entonces no tendré que estar comprando toda esa potencia de servidor, toda esa potencia de procesamiento, no tendré que estar haciendo backup constantemente de nuestra información porque realmente hay poco cambio o puedo distanciarlo en el tiempo, o incluso si estoy expandiendo sedes o estoy reduciéndolas, pues son todo cosas que puedo hacer pagando justo en el momento que lo necesite y en la medida que lo necesite. Esa flexibilidad y esta escalabilidad, sin lugar a duda, es una de las mayores ventajas que tenemos en estos conceptos. Esto indefectiblemente deriva en un ahorro de costes de mantenimiento en hardware e infraestructura. Y además tenemos la posibilidad de usar nueva tecnología. Y esto es otro punto absolutamente diferencial en el que quiero que seáis muy conscientes. Ahora más adelante en otras slides veremos más a detalle, pero como titular, como introducción, os voy a decir que cuando hablamos de Azure o hablamos de nueva tecnología y vemos encantado como empresas inmensas a nivel mundial son capaces de predecir la demanda o son capaces de, y en base a eso, poder ajustar el stock que tienen de inventario y por supuesto eso repercute, como todos sabéis y vivís, directamente en nuestras cuentas de resultado, o podemos predecir la estacionalidad, entonces en base a mucha información pasada, esas cosas que no, o podemos predecir incluso la posibilidad de deserción de clientes, este tipo de cosas que parecen mágicas y que antes implicaban muchísima inversión en dinero, ahora hay piezas de tecnología que si tenemos todo en la nube podemos utilizar a un coste bastante razonable. Que todo el ahorro que vamos logrando quitando esos costes estructurales fijos, podemos irlos reinvirtiendo en nuevas piezas de tecnología que nos hacen más competitivos. ¿No? A esto me refiero con esto es una de las grandísimas ventajas que tiene estar en la nube, sin lugar a duda. Y por supuesto, insistiré nuevamente en el tema de seguridad, privacidad y fiabilidad de los datos. Sobre todo, insisto, está muy bien, lo de cumplir la ley es indispensable y esto es un punto que nos soluciona, nos ayuda a solucionar de manera bastante eficiente, incluso cuando estamos en varios países distribuidos en nuestro negocio, pero destaca sobre todo la parte de la ciberseguridad. Insisto, los ataques cada vez son mayores, cada vez hay gente mucho más, con más conocimiento y cada vez es más difícil de detectar. Muchas veces los ciberataques no se detectan a menos de que te rompan algo, pero no porque no se detecten o no rompan nada significa que no ocurren, ocurren. Entonces, esto es algo que nos resuelve muy bien la parte de la nube. Bien, con la seguridad de los datos no voy a hacer mucho más hincapié porque creo que hemos hablado bastante de ello. Por último, en este slide lo único que quiero señalar es la integridad de los datos negocio y la posibilidad de recuperar datos sobre todo integrados cuando tenemos ecosistemas complejos, porque ahora estamos hablando solo del ERP, pero muchos de vosotros tenéis el ERP conectado a más cosas seguramente. Lo tenéis conectado a MES, lo tenéis conectado a Office, lo tenéis conectado a una suite de software que os permite pues llevar a cabo todo el trabajo, ¿no? O a software específico para vuestras industrias o vuestros negocios. Entonces, las copias de seguridad tenemos diferentes capas, diferentes formas de hacerlo y podemos integrarlo de alguna manera. Y a la hora de recuperarlo, porque esa es otra cosa que muchas veces cuando perdemos datos, aquellos que hayáis tenido, por desgracia, la ocasión de haberlo vivido, veréis que cuando uno pierde datos, uno todo contento tira de la copia de seguridad, pero también tiene esta copia de seguridad que funcionar y volver a integrarse dentro de todo el sistema que se ha caído, ¿no? Y eso también es un trabajo. Y muchas veces en esos momentos se pierde información. Teniéndolo todo en cloud, esto es una de las grandes ventajas que tenemos. Facilita
a que este disaster recovery se haga de forma más eficiente, más rápida y más fiable. Bien. Entonces, como una gran resumen de todo lo hablado hasta ahora, realmente el cloud computing, la nube, lo que va a facilitar es, primero, reducir los costes actuales, y esta reducción de costes nos va a permitir en invertir en más tecnología, ya un cloud, que va a dar diferentes servicios y nos va a dar muchísima más flexibilidad y, por tanto, nos puede hacer bastante más competitivos. Sobre todo con todo esto, no dudéis que la inteligencia artificial es una de las grandes herramientas que cada vez más estamos nosotros vendiendo como servicio y adaptando a las empresas. Y bueno, esto solo se puede hacer a un coste razonable teniendo todo en la nube, ¿no? Sobre todo porque tomar en cuenta que muchas veces la inteligencia artificial y la Big Data y todas estas tecnologías que están muy en boga y de las que todos escuchamos hablar, van basadas en predecir en base a datos que ya tenemos. Por lo tanto, debemos tener esos datos. Y los datos no suelen ser solo de un RP, suele ser de toda la cantidad de software que que tengamos a disposición como empresa para recoger los datos. Suele ser de los CRMs, suele ser de los cuadros de mando que tengamos en otras aplicaciones, bien sea por defectos o hechos a medida, etc. Y toda esa información nos da esa inteligencia de negocio, por un lado, y por otro lado nos permite visualizarla en conjunto. Cuando tenemos datos de un CRM, por ejemplo, como un ERP, podemos establecer relaciones y entender de nuestros clientes la satisfacción versus sus niveles de compra o sus tendencias de compra y la predicción que se puede deducir de la misma, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer en un entorno integrado y con esos trozos de software que nos permiten hacerlo. Muy bien, en cuanto a qué nos ofrece Microsoft para tener todo este ecosistema, pues, por simplificarlo, podríamos hablar de tres grandes áreas. Por un lado, las aplicaciones de negocio. Por otro lado, los elementos de productividad y colaboración. Al final, lo que hay debajo de los elementos de productividad y colaboración es Office. Lo que pasa es que Office antes para nosotros era Excel, Word, PowerPoint y poco más. Quién sabe, el que más se pegaba a un Access. Y ahora resulta que Office tiene una cantidad increíble de aplicaciones, ¿no? Tenemos Teams, tenemos SharePoint, que ya los conocíamos anteriormente, ahora está integrado en la suite de Office, tenemos Delft, tenemos una cantidad de herramientas y cada vez sacan más, que nos permiten ese trabajo deslocalizado, esa flexibilidad, ese compartir. Sin lugar a dudas, la base de después de todo esto que vemos muchas veces en presentaciones muy chulas con las gafas de realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, pues que sepáis que esto tiene muchas tecnologías y una de ellas es Teams, por ejemplo, a la hora de integrarse en un ecosistema, ¿no? Y todo eso no deja de ser Office. Entonces no le perdamos de vista a Office porque hace mucho dejó de ser más allá de herramientas administrativas, llamemos, de un Word o un Excel, ¿no? Por eso las empezamos a englobar como productividad y colaboración. Y, por supuesto, la plataforma cloud, de la que venimos hablando constantemente en este webinar. Un poco en la parte de Azure, que es como se llama la nube de Microsoft, pensar en ello como infraestructura y debajo del nombre Azure hay más de 100 productos. Entonces, quiero que tengáis mucha flexibilidad cuando escuchéis el nombre, pero entendamos que básicamente son todas aquellas piezas que van a ser necesarias que son necesarias y se van integrando, que por un lado, por supuesto, desde el punto de vista de RP, es análogo a la infraestructura física que ya tenemos, a nuestros servidores, a nuestros ordenadores, a nuestros sistemas operativos, pero es bastante más que esto, ¿no? Estamos hablando de que Azure también es herramientas de inteligencia artificial, herramientas de IoT, nuevas formas de desarrollar cosas, nuevos servicios. Entonces, debajo de servicios cognitivos está todas estas cosas muy chulas del reconocimiento facial, del reconocimiento de voz, y que todo esto tiene una aplicación práctica en el mundo de los negocios sumamente interesante. Por la capa de aplicaciones de negocio, como veis, cada vez los fabricantes, ya no solo Microsoft, es una tendencia general, va dividiendo más en trozos más pequeños esos elementos. Así como en Azure ha dividido, es una suite de más de 100 productos y lo ha ido dividiendo, los que tenéis CRM o conocéis el mundo de los CRM, os habéis dado cuenta que antes lo que incluía 3 módulos, ahora nos los van disgregando. Entonces ya son
tres módulos separados. Los que venís del mundo del RP, efectivamente en Business Central todavía sigue siendo una suite integrada y única. En otros RPs de la misma casa, como puede ser Finance and Operation, son elementos que van separando. Finanzas por un lado, recursos humanos por el otro, y cada vez hacen piezas más pequeñas. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque esto permite darle mucha más profundidad, potencia y funcionalidad a cada elemento. Y esta profundidad, unida a todo ese ecosistema muy potente, es lo que nos da la potencia de negocio. Este es un poco el gráfico general de toda la interacción de los diferentes elementos que hemos hablado, de la suite de Office, de toda la suite de Azure, de la suite de toda la parte de Intelligence RP, que llamamos ahora, y cómo se integra. Y a partir de allí, y pido disculpas por que llevo un retraso de no mucho más de 5 minutillos, a partir de aquí vamos a ver el paso final, que es, muy bien, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene mucho sentido, creo que me ahorra costes, me da competitividad y me da bastante más claridad a la hora de nosotros poder hacer nuestros negocios y estar en el mercado. Ahora, ¿qué pasa con las licencias y qué pasa desde el punto que parto hacia ese futuro que me describes? Entonces, vamos a ver en primer lugar esta parte de las licencias. ¿Qué pasa si tengo un Business Central on-premise y quiero pasarlo a la nube? Lo primero que tengo que entender es que las licencias ya pasan de ser unas licencias perpetuas y de tener un BREP que pago en mantenimiento todos los años, pasa a ser un coste mensual, como el coste, como hablábamos antes, de cualquier otro servicio. ¿Por qué es mensual? Precisamente para poder darnos esta flexibilidad. Si necesito más, contrato más. Si necesito menos, contrato menos. Este es el concepto general. Insisto, más adelante, si tenéis preguntas, por favor, déjalas en el chat y con muchísimo gusto, si diese tiempo al final, las respondemos y si no, nos pondremos en contacto con vosotros para irlas respondiendo uno a uno. ¿Qué pasa si subo todo mi business, mi RP, mi NAV actual a Business Central? ¿No? ¿Qué pasa cuando hago esta migración? ¿Qué pasa con mi funcionalidad, mis datos, los desarrollos que ya tengo? Pues, muy resumido, la instalación pasa de ser local a la nube, por eso esa flecha ascendente, está todo en un hosting, en cloud, con lo cual ahí tenemos una cantidad de ventajas las que ya hemos visto en un momento determinado a alto nivel. Con las bases de datos simplemente hay una analogía entre las bases de datos locales y las bases de datos en la nube, por eso SQL Server pasa a Azure SQL Server, siendo algo bastante parecido. Y sí hay un cambio muy importante, que son los desarrollos actuales. En esta política, en esta nueva filosofía de nube y de tener todo integrado, para poder mantener esa one version, esa estabilidad en la actualización de los diferentes sistemas de nuestro ecosistema, lo que ocurre es que ahora nos llevan a tener que programar en un core, digamos, dividen los desarrollos, antes los hacíamos a medida y tirábamos todo el código para crear la funcionalidad que el negocio necesitaba. Ahora, ¿qué se busca? Se busca hacer una pieza central, la cual no cambia habitualmente, y hacer lo que ahora llamamos extensiones. ¿Qué son las extensiones? Esos elementos que sí son diferentes y que deben personalizarse para que se adapten al negocio. Antes hacía el desarrollo totalmente. Ahora solo modifico la parte que no es común al resto del RP. Entonces, esto es un cambio muy, muy importante, porque esto también abarata costes y va a dar bastante fiabilidad a la hora de tener sistemas estables y da bastante tranquilidad a la hora de poder expandir nuestras personalizaciones y nuestras necesidades particulares. Muy bien, esto es si migramos, ¿no? De Navision a Business Central. Pero también puede haber otro escenario. Oye, yo estoy feliz con mi Navision, no quiero hacer la inversión en este instante de migración porque además tengo un alto nivel de personalización o simplemente porque estoy contento con mi Navision. ¿Puedo pasar a la nube sin migrar a la Business Central? La respuesta es sí. ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Pues desde Cosmo Consult hemos creado paquetes cerrados donde, dependiendo del número de usuarios y de si necesitáis más o menos funcionalidad, podemos sacar de vuestro servidor o vuestros servidores todo el Navision y subirlo a un hosting alojado en nube. Entonces, esto nos da ventajas bastante similares en cuanto a conectividad, todas las ventajas de la seguridad, todas las ventajas de la economía de mantenimiento de hardware, etcétera, etcétera, y de privacidad y todo aquello,
que si lo tuviésemos migrado, pero sin necesidad de hacer una migración con todo lo que implica de replanteamiento de procesos y reentrenamiento en nuevas plataformas. Este escenario es por el que mayor cantidad de nuestros clientes van yendo, como un paso intermedio a una migración inminente que en un momento determinado ya se plantearán en un futuro, que podrá ser más cercano o más a mediano plazo, o más lejano. Pero sin lugar a duda, el estar protegidos en la nube y el estar abaratando los costes y poder hacer unos análisis más certeros en unos ecosistemas híbridos, donde puedo contratar otras cosas en la nube y tener mi NAV alojado en nube, es una opción que desde Cosmo estamos dando. Muy bien. ¿Qué pasa en este escenario? Pues lo que va a ocurrir es que subimos toda la nube, que queda el SQL Server con una analogía exactamente igual en la base de datos y que los desarrollos actuales no requieren ningún tipo de migración ni cambio. Porque lo que estamos haciendo realmente es cambiando de máquina, ¿de acuerdo? El software con el que actualmente trabajáis, con todas las ventajas que ya hemos hablado de seguridad e incluso como la potencia que estamos usando en la parte de backup y en la parte de recovery y en la parte de ciberseguridad y en otros muchísimos elementos está on cloud, entonces podremos también irla modulando. Incluso podemos utilizar más capacidad de procesamiento o menos de si tenéis entornos complejos integrados, comprando o dando de baja servicios, ¿no? Este punto es sumamente importante. Por lo tanto, pues ahora pensamos que es un buen momento para hacerlo, para llevarlo a cabo, sin lugar a duda. Nosotros como partner encantados de poder prestaros este servicio y, y bueno, con toda la experiencia y con muchísimas ganas de que sigáis en este ritmo tan intenso, que, que la economía, que las condiciones actuales y que el mismo desarrollo de tecnología nos va llevando, ¿no? Contar con nosotros, por favor, con la experiencia y la disposición y, por supuesto, esta experiencia también para irla compartiendo, para poder daros ideas y porque tomar en cuenta que ahora hay mucha tecnología, hay el negocio y hay una distancia donde vosotros los especialistas en negocio tenéis vuestros problemas y no sabéis lo que la tecnología puede resolver muchas veces a gran profundidad. Tenéis una idea y a gran profundidad, pues a veces uno se pierde porque son muchísimos elementos, pues allí estamos nosotros. No dejéis de tener la oportunidad de abrir esos diálogos. Y por nuestra parte, contar que en esos diálogos también, con muchísimo gusto, podemos compartir con vosotros experiencias de empresas similares en sectores similares que han ayudado a otros clientes a mejorar vuestros modelos de negocio o abaratar los costes o ser más competitivos y con muchísimo gusto esa experiencia podemos ponerla a vuestra disposición para realizarla. Así que con esto finalizamos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles muchísimo vuestra participación, quedando a absoluta disposición, bien sea Miguel Altuna, que nos acompaña, o mi persona, Luis Temes, o cualquier persona que tengamos dentro de la organización, estaremos encantados de abrir estos diálogos y poder compartir con vosotros nuestras experiencias y nuestro conocimiento para ayudar a hacer pues, mejor vuestro negocio. Muchísimas gracias y un muy buen día para todos.